Todo se vino abajo cuando me echaron del trabajo en Incentec, Instituto de Enseñanza Técnica, una mole gris de salones estrechos y alumnos de mente idem, iluminada por tubos de neón blancos que me producían jaqueca y ganas de matar. Fueron 10 años dictando de lunes a viernes 4 clases diarias de 8 a 6 de la tarde. La misma materia siempre. Lógica del discurso. La había repetido tanto que estaba convencido de que con Alzheimer podía dictarla igual, que la recordaría aún después de sufrir un derrame. Reglas generales de la argumentación, argumento. Voy a retomar. Reglas generales de la argumentación, argumentos mediante ejemplos, por analogía y de autoridad. Falacias, sesgos, etc. Siempre daba los mismos ejemplos. Salía con los mismos chistes y hacía las mismas pausas dramáticas. Vi pasar a 20 promociones de auxiliares contables, técnicos de sistemas, secretarias, vendedores y operarios. En ese tiempo se enfermó y se murió mi mamá. Gané barriga y perdí pelo. Me fui quedando cada vez más solo. Enterré mis ambiciones y me conformé con una tranquilidad previsible. Pensé que iba a seguir en ese trabajo hasta mi muerte, pero no contaba con que el que muriera fuera el viejo Villamizar y cambiara la administración del instituto. Un día el rector me llamó a la oficina y ahí estaba con el gerente. La antigua oficina de Villamizar, que se encargaba de todo y era una institución, y que me había contratado a mí directamente, ahora estaba partida en dos y manejada por este par de gomelos que los herederos habían puesto. El rector, Rodri, y el gerente, Diego. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un nuevo episodio en el que recibimos con alegría, carcajadas y mucha lucidez al grandísimo autor colombiano Antonio García Ángel, uno de los narradores más destacados de su generación y sin lugar a dudas, uno de los que mejor ha sabido llevar el humor a la literatura colombiana, tan necesario y tan importante, sin perder rigor ni profundidad. Autor de novelas como Recursos Humanos y Declive, García regresa tras casi una década sin publicar ficción con Que pase lo peor, una novela en la que el humor no es adorno ni chascarrillo, como escucharán, sino un verdadero filtro para mirar lo real, lo literario, lo político, lo cotidiano, lo ridículo, incómodamente cercano. Con una prosa aguda y personajes memorables, García Ángel se burla, y nos interpela, por supuesto, desde una Bogotá que huele a rock de los 90, cerveza caliente y desencanto profesional. En esta conversación hablamos del humor como forma de resistencia, del bisturí que entra mejor cuando viene disfrazado de risa, del peso que tuvo su formación con Mario Vargas Llosa en el programa de Rolex, Mentor, y del mundo literario visto desde dentro, pero con esa distancia crítica que lo caracteriza. Antonio nació en Cali, Colombia, en 1972. En 2001 publicó su primera novela, Su casa es mi casa, y luego, en 2006, publicó su segunda novela, Recursos Humanos. En 2007 fue elegido como uno de los 39 escritores menores de 39 años más representativos de América Latina, Bogotá 39, en el marco de Bogotá, capital mundial del libro. Ha publicado también el libro de cuentos Animales Domésticos en 2010 y en 2015 publicó el ensayo Juma de Macrol el Gabriero. En 2016 publicó Declive, su tercera novela, y ese mismo año fue guionista y presentador de la serie documental Buena Letra. Los dejamos con este capítulo que no olviden, viene gracias a nuestra alianza con Confama, la Caja de Compensación de Antioquia, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Y este capítulo, como los anteriores, ha sido editado y producido por Natalia Latorre Amarillo. Bienvenidos y no aguanten la risa. Antonio, bienvenido de nuevo a Paredro. Muchas gracias, Camilo. Qué bueno estar aquí de nuevo. Estábamos acordándonos ahora que ya viniste tú, esto fue casi que prepandemia, cuando estuvimos hablando de tu obra, creo que fueron de los primeros capítulos de Paredro, entonces que vuelvas a estar acá años después y sobre todo con semejante novela, como Que pase lo peor, es una estupenda oportunidad para hablar, para recordar tu obra y por supuesto para celebrarla. Pues muy contento de estar acá y tener esta novedad, pues, que llevaba un rato sin publicar. Así es, casi ¿cuánto, Toño? 10 años más o menos. Desde Declive salió el 31 de agosto de 2016. O sea, 9 años casi. Y estos 10 años, y estos 10 años o 9 años y 10 meses,
¿has estado trabajando en esta novela o no podemos ser tan solemnes? Empecé la novela a comienzo del 20. Ahí fueron los primeros esbozos de lo que iba a ser Que pase lo peor. Y también tuviste, después de Declive, si no me equivoco, y corrígeme porfa, un trabajo también colaborativo con Pilar Quintana, ¿cierto? Hicimos una película, Lavaperros, y también hice un monólogo con John Alex Toro que se llama John Alexedario, y otras cosas que no han salido, pero que espero que salgan también con Luis Noriega. Ay, qué bueno oír de Luis, eso me parece también Sí, para la audiencia. Recuerden que Luis Noriega fue ganador del premio de cuento Gabriel García Márquez, ¿cierto? sí. Y de quien también no sabemos si nos oye, pues obviamente un saludo muy especial, pero qué rico saber que van a salir cosas y que podremos leer. Toño, en estos 10 años y en lo que ha sido tu obra, hay una pregunta que te quería hacer. em, Hace un par de meses murió Vargas Llosa. Tú trabajaste muy de cerca con Vargas Llosa en el 2012, me parece que fue, ¿verdad? Sí, 2004 y Ah, sí, no, 2004, que fue esto a través de una beca, si no me equivoco, de Rolex, ¿verdad? Algo sí, parecido. sí, ¿Qué tiene un supuso? sobre todo, tiene un nombre todo estrafalario que es, en español es Iniciativa para Mentores y Discípulos. Exactamente. Él fue mi mentor y yo su discípulo. Algo que Algo que quieras de pronto compartir. Esto lo hablamos en esa entrevista del 19 a raíz de la muerte de Vargas Llosa y ese trabajo que tú hiciste con él. Pues yo creo que es lo más importante que me pasó y me ha pasado en mi carrera porque fue un gran aprendizaje. Fue un aprendizaje que no habría podido tener sino a lo largo de muchos años y fue como ponerle turbo al conocimiento de cómo se hace una novela. Eh, pues yo le mandaba a él mis progresos los viernes y él me llamaba a la casa los domingos y hablábamos y después teníamos por ahí cada 2 meses y medio, 3 meses sesiones presenciales. Entonces, pues mi agradecimiento con él, pues es infinito. Y creo que con él se va una época completa y se cierra como un ciclo de la literatura que llegó a unas cotas altísimas. Creo que a diferencia de otros autores que uno piensa, por ejemplo, en Gabriel García Márquez, y todos coincidimos en Cien años de soledad. Si habla uno de Günter Grass, pues todos coincidimos en el tambor de hojalata. En cambio, si uno piensa en Vargas Llosa, hay como una serranía de obras maestras en las cuales uno dice, no, La ciudad y los perros, y el otro dice, no, La conversación en la catedral, y otro dice, no, La casa verde, y otro dice, no, La fiesta del chivo, porque él alcanzó en muchas ocasiones esos lugares estratosféricos de calidad, pues, Creo que lo pones muy bonito con serranías de obras maestras. Creo que sí, ahí, y no puedo estar más de acuerdo con eso. Yo ahorita en un club de lectura estábamos leyendo Conversación en la Catedral, por ejemplo, y es impresionante. es inmensa, sí. Sí, y creo que eso incluso hizo que su Nobel se demorara más que otros, porque creo que como no había una unanimidad sobre una obra maestra que a veces como que hace que brille más esa candidatura, eh, pues creo que eso demoró un Nobel que venía siendo muy merecido desde hacía muchísimos años. Quiero preguntarte, Toño, y de pronto por este arranco preguntándote por Vargas Llosa, estoy pensando en que pase lo peor, pero le vamos a contar a la audiencia de una vez que no les vamos a contar sobre qué se trata esta novela, porque es una novela que queremos, que tiene tantos giros y tantas cosas que no vamos a hacer spoilers. Acá vamos a llegar hasta cierta página, que tampoco vamos a decir cuál es. Esto también acompañando una campaña muy interesante que se está haciendo desde Random. Yo tengo aquí el libro que dice por detrás: esta novela es extraordinaria, pero si le contamos de qué va, se la arruinamos, léala.
Cosa que me parece muy interesante porque esto debería pasar con muchas novelas, ¿no? Como no saber nada y meterse de la nada. Entonces no vamos a hablar, pero sí hay algo sobre lo que quiero que hablemos mucho y que está lleno la novela y es el humor. Y es el rigor en el humor, Toño. ¿Hay algo de esto que tú le hayas aprendido de esa escuela vargasllosiana? Sí, nosotros a veces él abría la puerta para hablar sobre su obra. No mucho porque yo me imagino que también tenía el pudor de darse aires y de todo. Entonces, a veces, en algunos momentos, cuando estábamos discutiendo algo de recursos humanos, que fue la novela que escribí con su tutoría, a veces abría la puerta y hablaba de, como que ponía un ejemplo con algo que él hubiera hecho. Entonces, siempre decía, o me dijo, pues, que en el humor había un doble riesgo, pues, como que era una cornisa empinada por la que uno iba caminando y se podía resbalar si se pasaba, si se, si se iba un poco, si no apretaba las riendas, en algún momento caía en la chabacanería, ¿sí? Pero que a veces el miedo también a ser banal y a ser, y a ser tonto y todo, hacía que el humor perdiera brillo. Entonces, que ahí era donde había que tener un grado, un detector muy grande de la medida que debía utilizarse con el humor, que ahí era quizá mucho más importante en el humor dosificar para que, para que no se pasara uno o se quedara corto, pues. Entonces creo que tuve como ese detector, o estuve muy atento a ese detector durante la escritura de la novela. Pues Toño, y esto se lo digo a la audiencia, que pase lo peor es de lo más chistoso que yo he leído que se haya hecho en literatura colombiana, por los referentes culturales, pero también por los giros, y no solamente por algo que, seamos sinceros, ocurre mucho en nuestro humor, y ocurrirá en el humor de todos los países de donde nos están hablando, pero el caso de Colombia es particular y ahorita vamos a decir por qué. No es un humor coyuntural, no es un humor facilista, es entender el humor y la visión humorística como un filtro para entender la realidad, no para reírse de ella, sino también para producir un poquito esa sonrisa incómoda, ¿cierto? Ese momento en el que nos reímos de nosotros mismos y sabemos que no es que no sabemos si la estamos cagando o no, pero que hay algo propiamente nuestro que es tremendamente cómico y por lo tanto, ya pues, se puede ser conclusión de cada uno, transformador o transformable. ¿Sí me explico? ¿Por qué no nos cuentas, Toño, desde ahí? Tú te enmarcas un poquito en el humor como este filtro. ¿Qué es para ti y cómo funciona esa visión humorística sobre el mundo? Pues creo que el humor, como decís, es un lente, es una especie de lente que te permite mirar de otra forma lo que está sucediendo, ¿sí? Y, y coincido con Eve Uart, la escritora argentina, en que es una forma de indulgencia o como de amabilidad con el lector, como de una posibilidad te da el humor de ser absolutamente cruel, absolutamente descarnado, absolutamente gráfico y un montón de licencias que sin ese ingrediente, eh, pues generaría un rechazo en el lector, haría que el lector no reaccionara ni pudiera asimilar lo que uno le está diciendo. Entonces creo que el humor te permite eso, el humor te da cierta patente de corso para meterte en lugares en donde si no tuvieras ese ingrediente podrías despedir
a los lectores y pues la idea es que te lean y que lleguen y que permanezcan en el libro, aunque les estés diciendo las cosas más crueles, más difíciles y a la larga más sinceras, pues. Toño, ¿y tú reconoces cuáles son esas cosas en tu obra que son crueles y que son de difícil digestión? ¿O es algo que nosotros los lectores nos damos cuenta cuando leemos? ¿Sí me explico? Sí, pues a mí me pasó con recursos humanos precisamente una cosa curiosa y es que yo ahí era muy inconsciente de que estaba siendo chistoso. A veces decía, qué cosa tan cruel y me iba a dormir a la cama como diciendo, esto está muy derrotado, muy patético. Y digamos que paradójicamente estaba como ciego con eso. Y me pasó en un grado menor con Declive, que yo después de escribir Declive y sentir que Declive es pues una novela, digamos, oscura y triste, y sí, que después los lectores me decían, me reí muchísimo, me pareció. Esta vez creo que ya estaba mucho más consciente de que el humor estaba allí y tenía como más conciencia de explotarlo, porque paradójicamente a veces antes estaba siendo humorístico sin tener conciencia de que lo estaba haciendo. Suena rarísimo, pero digamos que es como una trampa mental que uno se pone. Y en que pase lo peor, sí creo que estaba teniendo mucha más conciencia de, de la utilización de ese recurso. Pues. Mira, Toño, que ahí se me acaba de venir un artículo que seguramente tú conoces, estoy seguro, y que te recomendamos mucho a la audiencia, pero es ese estupendo artículo de Foster Wallace que se titula Algunos comentarios sobre lo gracioso que es Kafka, ¿no? Y es precisamente una mezcla que no creo que esté muy lejos de tu obra, me refiero a esta, pero también estoy pensando sobre todo en Declive, y es cómo cogemos esa visión kafkiana de lo burocrático, del patetismo de una sociedad que lleva a cumplir, a ser, a estar, a dar unos resultados, y cómo podemos encontrar incluso en Kafka o a partir de esa visión muchos elementos cómicos que no necesariamente tienen que ser a la Dostoyevsky de terminar con un hacha, ¿sí me explico? Sino Sí. quedarnos regodeándonos ahí. Pues mira que Max Brod en su libro sobre Kafka cuenta que Kafka les leía sus cuentos muerto de la risa, que les salían carcajadas mientras estaba leyéndoles sus textos. Y, y creo que ahí hay un medidor, pues, de lo que yo te decía, que uno a veces no es consciente de que está haciendo eso, pues. Eh, y como que en ese orden de ideas, pues, hay un personaje que es un escritor, eso lo podemos decir, sí, porque pues empezamos con eso, ¿sí? Y creo que ahí existe también la posibilidad de hacer autoparodia, de entrar de entrar en un personaje que es patético, que él no se está burlando de sí mismo, o sea, él no está haciendo chistes sobre sí mismo, ¿sí? Pero termina siendo involuntariamente chistoso, poco como, como lo que creo que sucede con el personaje también es que está construido para que no sepa verse de alguna manera, pero que refleje todo ese humor que emana de una vida también triste, rutinaria también, porque los días se suceden uno detrás del otro, kafkiana si se quiere también. Y creo que para eso también tenía que hacer un tipo de personaje que escapara un poco al personaje escritor al que estamos acostumbrados. Eh, el
el personaje escritor termina siendo también muy solemne y los personajes que son escritores lo han leído todo, lo saben todo, generalmente tienen conocimientos de muchas cosas y pueden reflexionar eh, como en un nivel muy alto. Y entonces desde ahí pensé, hay que hacer otro tipo de personaje escritor. Y mi personaje escritor tiene vacíos importantes en su formación literaria, eh, digamos, como que es un escritor que en cierto punto es ignorante, si se quiere, pues Estamos hablando, por supuesto, de Nelson ya, de sí, la novela. Pero antes de que entremos y que hablemos sobre esa novela, El altar de la ira, que fue un, un éxito oscuro o no de la infancia, del que es muy cómico como refieres, hay una última cosa que me interesa preguntarte, a ver cómo la ves. Definitivamente estamos frente a un momento en el que el humor está siendo objeto de inmensas críticas y el humor puede también terminar jugando en contra de muchas cosas. Em, Hay cierta falta de tolerancia radical frente a lo que supone ese desplazamiento semántico del sentido, y perdónenme la frase tan presuntuosa, pero el humor que hace, el humor es que lleva el contexto A al B y en ese desplazamiento genera unas grietas en las que uno se ríe, pero ya te pueden prohibir la entrada a países porque tienes memes de sus presidentes, por ejemplo, así y es. memes buenísimos, ¿no? ¿Cómo crees tú que en este momento, Toño, es que estamos en un momento en el que ya está la cancelación, pero sobre todo está la polarización, toda esta cantidad de cosas, el humor, tú sientes que es una resistencia, que sigue siendo un filtro, o crees que ahorita pensar con humor es más arriesgado que antes? Pues no en vano tenemos al presidente de Ucrania, que antes era un humorista Qué buen ejemplo, sí. y que de alguna manera está, digamos que sí, si toca estar del lado de la historia, vamos a estar del lado del humorista. Y siento que las autocracias, los dictadores, todos los que están en ese espectro, pues, del abuso del poder, son muy reacios al humor. El humor los ofende, no lo tienen. Es muy difícil encontrar humoristas de derecha. Y Lo has creo dicho. que el humor en eso es una forma, como lo decías, de resistencia, de oposición. Momentos en los que lo hemos visto una que otra vez, lo hemos visto ahora en esta coyuntura, humoristas que de pronto se vuelven voceros del poder y ahí pierden toda gracia, ahí pierden toda gracia. Ahora en RTBC hay un programa que pretende ser humor de oficialista, eso no sale bien. El humor es una forma de rebeldía y creo que en la novela yo trato de utilizarlo también para burlarme del medio literario, de los políticos, de la prensa, pues más lumpen, eh, de los corruptos, de las campañas políticas, todo eso, pues lo trato de una manera como bufa y, y creo que por ahí puede entrar el bisturí un poquito más hondo a veces. Eso yo creo que está para la audiencia. Estamos hablando con Antonio García Ángel, a mi juicio, de los mejores autores cómicos, como ya pueden estar viendo, y ya lo van a ver ustedes con la novela, que van a ir a leer seguramente después de esta conversación. Que pase lo peor, fresquita, recién salida, para que la vayan a ver. Y recuerden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Toño, lo acabas de decir, el bisturí entra distinto cuando es desde lo humorístico. Entonces, ¿por qué no pensamos ya en Nelson? Entremos ya directo en la novela y contemos lo que hasta donde podamos contar. Ya nos has dado unos trazos sobre lo que te interesaba construir. Es el profesor, perdón, el autor, que también es profesor, pero el autor que no lo ha leído todo, que es un poco ignorante, que está desempleado, lo acaban de echar del instituto del INCETEC y empieza esta narrador a narrarnos el mundo desde un filtro que es burla, que es bufa, como tú dices, que es todo. ¿Cómo se construye un personaje, Toño, que quede con tal naturalidad
desde la primera página? Bueno, eso es escribiendo, reescribiendo y volviendo a reescribir y volviendo a corregir. Pero creo que un elemento del libro también era entrar un poco como en el mundillo literario y tener esa posibilidad de la doble lectura. Si has estado como cerca de lo que sucede, digamos, con nombres propios y en los entretelones de la literatura colombiana, vas a encontrar ahí unos guiños que son burlas directas Totalmente. a lo que está ahí, pues, y a lo que hemos vivido, pues, en estos años. Pero, pues, la idea no era hacerlo críptico, no hacerlo, pues, de gremio, ni nada de eso. Entonces, pues, lo que pretendía esta novela y con lo que traté de jugar todo el tiempo es que hubiera esa doble lectura, ¿no? Un tratamiento en el que no se quedara por fuera nadie, pero que quienes tenían un conocimiento un poquito más profundo, más interno de lo que sucedía en esos años y más del gremio y todo, pudiera reírse, digamos, como en un plano más profundo, si se quiere. Entonces y eso para la novela completa, quise construir una novela que tuviera referencias literarias, que tuviera referencias cultas, pero que si no las tuvieras, la anécdota fuera suficiente para ir al otro lado. Y lo que hablaba un poco el personaje escritor, tiende a ser muy solemne casi siempre, tiende a saberlo todo y los personajes escritores tienden a tramitar muy intelectualmente sus dolores, sus, sus tristezas, ¿sí? Yo por ahí lo decía, es decir, como que a un personaje escritor se le muere un hijo y en vez de dedicarse al alcohol, se obsesiona con un cuadro del Bosco. O lo deja la mujer y en vez de dedicarse a, no sé, a beber aguardiente, entonces termina obsesionado con un manuscrito del siglo XIV. Ese tipo de trámites del dolor y todo eso me parecen un poco como falsos, como que en la vida real el escritor no se metería en ese tipo de cosas, pero siento que se vuelve muy literario, en el mal sentido, un libro cuando se tiene a un personaje escritor. Entonces yo quería tener un personaje escritor con esas angustias que generalmente no tienen los personajes escritores. Uno encuentra personajes escritores que no tienen, uno dice, pero ¿de qué viven? O sea, como que nunca dice como, oiga, ¿de dónde voy a sacarlo de pagar la salud y la pensión, la deuda del banco? Ese tipo de cosas que son como tan mundanas, como tener para almuerzo y no sé. Y entonces quise hacer un personaje que escribiera, pero que en esencia tuviera los problemas más mundanos y más pedestres que puede tener un personaje cualquiera, pues. Este personaje para la audiencia publica y la novela comienza porque se encuentra un amigo que saca, dice el mismo narrador, con teatralidad de mago, saca del maletín El altar de la ira, ¿no? Leo de la página 16. El altar de la ira era una chapuza de juventud que publicó en 2006 una editorial ya desaparecida. Los escritores se redimen con la escritura. A mí, en cambio, me sepultó. En la carrera yo era una especie de geniecillo ocurrente en las aulas y sobre todo en los bares cercanos a la universidad. Sacaba buenas notas, me sobraba la confianza en mí mismo y vivía solo en un apartamento húmedo que olía a líquenes. Tenía novias, rompía corazones, no había sacado panza ni me habían crecido pelos en las orejas y la nariz. Mi tesis, que pensaba un día rescatar de la biblioteca de la universidad a sangre y fuego, pero ya no hacen falta, se tituló Simbolismo en el punk y metal colombianos. Pudo ser un texto de culto en el underground local, pero, como me creía tan inteligente y moderno, supe arruinarlo con un marco teórico infumable lleno de citas etéreas de autores que estaban de moda en esa época y que en lugar de dar solidez a mis cavilaciones, las hacían pomposas y vacuas. Habiendo tantos escritores relevantes sobre los cuales hacer una tesis, yo terminé hablando de Policarpa y sus viciosas, el perro Gosque de Pornomotora y cosas por el estilo. Y más adelante, tardé muchísimo en comprender que la mayoría de los punqueros y metaleros colombianos son analfabetos funcionales. Obviamente, tómalo de cómico absoluto. Además, hace poco publicamos acá
el capítulo de 30 años de Rock al Parque, que es un homenaje a esos punquetos. Ahí está, por supuesto, lo irónico y lo humorístico. Pero hay evidentemente, Toño, en esta manera de construir el personaje, un regreso a una Bogotá que yo recordé muchísimo ahorita con los 30 años de Rock al Parque, de Policarpo y las Viciosas, y estoy buscando acá, pero hay una página en la que Nelson enumera todos los bares en los que estoy seguro que todos los autores, perdón, músicos que entrevisté para ese capítulo estuvieron tocando, y eran los bares a los que se referían que iban a tocar antes de que apareciera Rock al Parque. Claro, claro, TVG, Arteria, eh, Calimán, Sí, todos esos bares, Vértigo de Campo Elías, todos esos bares, yo siento que, pues, digamos, como que la novela tiene unos giros absurdos, no estamos haciendo ningún spoiler aquí, pero la novela tiene unos giros como inesperados y ufos y extraños, pero creo que ah, parte de la estrategia de que eso funcione es que, que tenga un viso como de realismo también y aproveche eso para, para hacer memoria de esa Bogotá de los 90, de esa Bogotá desaparecida y esos bares y de los cócteles que yo no sé, se tomaba en esos lugares de Ariardi. La guaya de Chamois, la mención. Sí, y pues claro, un lector que no haya tenido eso esos referentes, igual se la goza, pero también ahí le estoy llegando a un lector que se tomó el vaquero de ebrios, que era como una especie de menú, de preparado, absolutamente tóxico, y eran unas copitas que uno se tomaba 3 y quedaba en una hinchera. Eso debía tener como gasolina de avión o algo así. Que sacaban de una caneca gigante, casi que Sí. con una cuchara sopera, y la iban poniendo en él. Sí, entonces como que ese recuerdo de esa Bogotá que fue muy mía, también quería hacerle homenaje a eso y quería hacerle homenaje como a esos grupos, como a ese mundillo del punk, del metal y todo con un personaje también muy idiosincrático porque tiene gustos y disgustos, digamos, tiene caprichos y siento que a veces yo no los comparto. A mí el Perro Bosque Pornomotora me parece una cancionzota. Julio Servat también, claro. Sí, claro, también. Pero tenía que respetar ese personaje con el que coincido en unas cosas y en otras no tanto, pues. Y en eso también diferimos. Yo estoy muy agradecido con la literatura porque, pues, creo que he sido afortunado, nunca me ha faltado quien me publique y todo, pero quería ser también un personaje que de los que hemos visto también, que a veces son unas almas en pena, muy solemnes, muy resentidas y todo, pero también como al tiempo que burlarme, a ser un personaje que también le doliera al lector. Y creo que eso también está, ¿no? Como que uno sigue a Nelson y también se duele con él. Exactamente, y además porque le pasa algo que puede ser para muchos autores y sobre todo si publicaron novelas en el 2006 que no fueron exitosas y que han pensado en volver, y es el momento en el que se une la escritura literaria o el pasado de la escritura literaria con la producción de textos para un político que se quiere mandar de concejal, como es el caso de Reinaldo Mestizo, que tampoco es spoiler porque arranca desde el principio. Ahí también hay un territorio muy fértil, ¿cierto, Toño? Para poder hablar de las dos partes, tanto de este acartonamiento del mundo literario con sus ilusiones perdidas, pero por el otro lado, las ínfulas y los anhelos de querer ser un político y querer cambiar el mundo. Y ahí también ha habido una dosis inmensa en nuestra historia de humor involuntario. O sea, tuvimos a Mario Gareña de candidato presidencial, Regina Once, Carlos Moreno de Caro. Bueno, desde Goyeneche hay una estirpe de políticos, el concejal embolador, eh, y eso llega hasta el ingeniero Rodolfo, que también era un personaje muy caricaturesco, pues. Entonces también era como recuperar esa historia bufa que también ha permeado en la política y que incluso hasta nuestros días ha logrado tener éxito. No todos han sido unos payasos.
perdedores, o sea, sí payasos, pero a veces payasos exitosos. Pues ahí está Trump, ahí está nuestro señor presidente, ahí están algunos expresidentes, ahí hay material y también lo vemos a diario en el Congreso, hay unos personajes, hay como una cantera de humor involuntario, pues que había que también referirse a eso y tratarlo en la novela, siento yo. Pero, y de nuevo, y esto para la audiencia, y arrancamos por acá, Toño. Lo que a mí más valoro de una novela como esta es que no es el facilismo de empezar a retratar a un expresidente sin importar tu espectro político, pero empezar a representar a un presidente como un cerdo, ¿no? Cosas así, que yo creo que no hay, ya después de la segunda vez, no hay crítica, no hay nada, hay un chascarillo, hay algo, hay un oportunismo, y creo que nuestra cultura, tristemente, también gran parte de las vertientes humorísticas han sido tremendamente oportunistas, olvidando esto: el humor no es solamente una oportunidad, es un filtro. Creo que es que hay una concepción que puede ser equívoca y es que se cree que hacer caricatura es decir que un expresidente se parece a un cerdo, pero eso es un recurso de la caricatura gráfica. Al caricaturista gráfico le toca exacerbar ciertos rasgos para que se entienda de quién se trata, pero al decirlo, al expresarlo en palabras, pues estás malbaratando un recurso que al no ser gráfico y al mencionarlo, pues está siendo obvio, no estás yendo un grado más adentro, ¿sí? Entiendo al caricaturista gráfico que tenga que, digamos, como hacer esa homologación entre el cerdo y el expresidente, digamos, pero como acá el material es otro y es el discurso y son las palabras, pues no puedes ir hasta esa superficie. Hay que entrar más lejos, hay que entrar más hondo y te toca ser más sutil. Exacto, estoy pensando, fíjate, yendo a otro, que es la manera como retrata Luis Miguel Rivas en Era más grande el muerto, como retrata al narcotraficante, al mafioso. Es una forma de retratar, y no ya a los chichipatos sicarios, al mafioso que quiere tener cultura y que quiere que lo eduquen en la cultura, y que tiene esa imagen en la que se mete un pase de cocaína y ve a la Virgen bajar del cielo, y uno dice, ahí está todo el humor. Pero, Toño, no nos vayamos por allá porque hay dos cosas antes y nos quedan todavía unos minutos que te quiero preguntar. Hay algo, y esto para dejar a la audiencia preparada, hay algo que arranca en la novela y que es fundamental en su desarrollo después, en eso que no podemos decir, pero es la literaturización del mundo desde una visión de alguien que vive desde lo literario y se enfrenta a una serie de perspectivas de su vida que, desconocida o no, pero que sí hay una mirada que hace que todo pase por el filtro de la ficción. Esto está en tu novela, seriamente comprometido, por supuesto, con el humor. ¿Estoy en lo correcto, te parece? Y me parece que es un enfoque sí pensé mucho y es porque generalmente cuando aparecen citas en las novelas de corte literario, cuando se citan, la cita viene por el discurso. El autor le sucede algo y él trae a colación sus referencias literarias. Él dice, ah, estoy enamorado como se enamoró tal personaje en tal novela, ¿sí? Se me, mu- Me quiero suicidar como Werther, ¿sí? Pero lo que yo pensé que podía trabajar era un tipo de novela en el que la literatura tuviera, si se quiere, efectos pues, prácticos, empíricos en la vida del personaje. El personaje no cita, la literatura casi que lo ataja, se inmiscuye en su vida y lo pone en problemas. Generalmente en el tipo de novela literaria el, el y en el personaje escritor establece un paralelo con sus lecturas y quizá eso le da herramientas para pensar en cómo resolver esa situación. Acá mi personaje es víctima de la literatura, así. La literatura casi que es una desgracia que le ocurre y creo que en eso pues como que estaba procurando llegar a o como trabajar algo que no había visto por ahí. Tampoco se había visto en tu obra, me atrevo a decir, Toño. Creo que aunque había siempre un lente, acá hay de repente una activación de unos códigos literarios
que a mi juicio hace que uno esté frente a alta literatura, ¿sí me explico? A algo que va mucho más allá del oportunismo. Regreso porque es que parece muy importante mencionarlo, sino a cómo estos elementos humorísticos y literarios se empiezan a entretejer y nunca pierden de perspectiva una realidad social sobre la que tus personajes y tus narradores siempre están mirando, vuelvo a la frase, para generar en el lector esa carcajada incómoda o sonrisa incómoda que se acaba de dar cuenta que vio más de su realidad de lo que había visto. Pues creo que también ese es el humor que a mí me gusta, el humor que duele un poco, o sea, como reírte recién operado de una hernia. Y creo que por ahí es por donde fluye el humor literario que tiene la novela, porque la literatura no es una cita, sino que la literatura es una herida que le causa al personaje cada vez que aparece, digamos. O sea, lo pone en problemas. La literatura, cuando aparece en la novela, lo mete en camisa de once varas. Él tiene que salir de problemas que son literarios, pero no son problemas literarios intelectuales, son problemas literarios reales. Esto, Toño, yo creo que ya para cerrar, es algo que fíjate, que hablamos con un autor en el que yo recomiendo muchísimo también, y así como esta novela, pero a todo aquel lector que esté buscando eso y que salió desde acá, que es Juan Fernando Incapié. Desde hace mucho que él estuvo en el programa, hablamos de esa necesidad de que la literatura no fuera tan solemne en la literatura colombiana, pero que también el humor y las novelas no sean tan solemnes, que es lo que tú acabas de decir. Es decir, a veces la solemnidad es precisamente ese encorsetamiento que no nos deja ver cosas que tenemos en la nariz, que tenemos al frente. Y cuando entra este humor, sacude, hace doler la hernia y a mi juicio ventila y tiene un efecto balsámico al final de cuentas. Por supuesto, y qué bueno que menciones a Juan Fernando, porque también él viene con una novela que por lo que sé está explorando esa beta. Muchas ganas de leerla tengo. Nos guardamos el título de esa novela, pero ya verá la audiencia esa maravilla de título. Por supuesto, Y la forma como va a entrar, me parece a mí, a dialogar con lo que tú estás haciendo acá y también otros cuentos suyos. Toño, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. no, gracias a vos, Camilo, y bueno, y espero que los lectores disfruten de que pase lo peor, como yo disfruté escribiéndola y como he disfrutado charlando con vos de ella. Hombre, muchísimas gracias a la audiencia. Que pase lo peor, Antonio García Ángel, además que arranca, no lo dijimos antes, pero con un verso de un gran amigo de esta casa como es Ramón Cote. Así se vive en esta ciudad de las alturas, esperando que pase lo peor. Ya están librerías, vayan a buscarla, vayan a carcajearse y vayan a entender que la literatura colombiana no es solamente grandes novelas serias, sino que también es esto y esta es otra forma de entendernos. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.